Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros, muchos de nosotros nos hemos decepcionado con la iglesia. No sé si te ha pasado que te sientes decepcionado con tu iglesia. Tal vez empezaste a ir a la iglesia y todo parecía bien, todos te caían bien, todos percibías, te saludaban o sentías ese afecto, y conforme pasa el tiempo empiezas a notar cosas de los demás, de los que antes considerabas más cercanos tal vez, y hay algo ahí muy dentro de tu corazón que sientes esa decepción, que tu iglesia tal vez no es lo que pensabas que era, que tu iglesia no es lo que debería de ser. ¿Has estado ahí? ¿Sabes? A mí me ha tocado estar ahí desde la perspectiva de miembro y desde la perspectiva del liderazgo. Todos nosotros hemos atravesado por eso o vamos a atravesar por ese sentimiento de desilusión, de decepción. Al ver que la iglesia no es lo que pensamos debería de ser o lo que podría ser. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo es que podemos reaccionar nosotros como iglesia? Sabes, esta mañana Pablo nos va a hablar que el cristiano preparado edifica su iglesia. El cristiano improvisado destruye a la iglesia. El cristiano preparado edifica la iglesia, el cristiano improvisado destruye a la iglesia. Sabes, yo me acuerdo hace tiempo
Estaba viendo ahí donde creo que todos veíamos, teníamos cable, veíamos ahí el canal de las estrellas, o yo lo veía en las mañanas, los sábados, los domingos, no me acuerdo, pero me acuerdo que había ahí un documental o una pequeña, ahí un pequeño especial de cómo es que se preparaban los toreros para una corrida. Y sabes, a mí me impresionó, yo estaba muy chiquito, yo me acuerdo cómo es que este torero se preparaba para ir a enfrentar un toro. Y me acuerdo que tenía un desayuno especial, me acuerdo que este torero pasaba tiempo con Dios, pasaba tiempo con su familia, tenía una dieta especial y se vestía de forma especial y salía preparado. Sabes, esto lo vemos muchas veces tal vez en la NFL, lo vemos en la liga de fútbol. Cuando hay un partido importante, la gente se prepara, tiene una rutina especial. Hay gente que utiliza los mismos calcetines que según ellos les van a dar la victoria. Y sabes, quiero ver contigo cuatro cosas que cada uno de nosotros podríamos hacer, cómo nos podríamos preparar para edificar a una iglesia que nos ha decepcionado. Quiero que veas conmigo el primer punto. Quiero que veas conmigo que Pablo nos llama a vestirnos. Y esta es una conexión con lo que había estado hablando anteriormente. ¿Te acuerdas lo que había estado hablando anteriormente? Hablaba de mortificar nuestro pecado, de luchar con nuestro pecado. Y cómo el Evangelio y la gracia nos mueve a luchar y declarar guerra con nuestro pecado. Ahora Pablo, hablando de esa realidad, lo une con un por lo tanto, ya que hemos estado peleando con nuestro pecado, ya que odiamos nuestro pecado, ya que declaramos guerra a nuestro pecado, ya que estamos en esta lucha con nuestro pecado, por lo tanto, ya da por sentado que estamos luchando. Y sabes, por lo tanto, lo une con una realidad presente. Por lo tanto, ya que somos escogidos, santos y amados, está describiendo el resultado de esa lucha con nuestro pecado. Y quiero que veas esto. Pablo está describiendo la realidad del cristiano. Anteriormente te había dicho que nosotros luchamos desde la aprobación, no para ganar la aprobación de Dios. Esa es una diferencia radical de lo que hace el Evangelio en nosotros. Luchamos desde la aprobación. Pablo dice, ya que somos escogidos, santos y amados. En otras palabras, el Evangelio es un anunciamiento de lo que Dios ha hecho. No son instrucciones que el cristiano debe de hacer para ser amado, aceptado, escogido. El Evangelio nos declara ya lo que somos en Cristo. Y esa es la razón por la cual luchamos, esa es la razón por la cual nos preparamos. Entonces, por lo tanto, ya que son escogidos, santos y amados, Pablo va a decirnos, revístanse. Quiero que leas conmigo una cita de un comentarista bíblico. Fíjate lo que dice: el proceso descrito no es una cuestión de cambiar gradualmente lo viejo en algo mejor. El proceso descrito, cuando Pablo nos está diciendo vístanse, no está describiendo un cambio gradualmente de lo viejo a algo mejor. No está haciendo eso. Más bien está diciéndonos que debemos de actualizar progresivamente la nueva creación ya existente. No sé si tiene sentido para ti, te lo explico más simple. No te está diciendo que cambies algo que no eres a algo que debes de ser. Más bien te está invitando a ser lo que deberías de ser. Te está invitando a vivir la realidad de lo que ya eres. No te está diciendo que te vistas de algo que no tienes. No te está invitando a hacer algo que no eres. Te está invitando a hacer algo que ya eres. Te pongo un ejemplo. Fíjate, me di cuenta esta semana, le fuimos a comprar zapatos a mi hijo y me di cuenta que ya calza el mismo número que yo. Tiene 11 años, imagínate, 12 años.
La familia de mi esposa es muy alta, el más chaparro de ellos es 1,95 creo, imagínense. Entonces le digo a mi hijo, desde ahorita le digo a mi hijo, mira, puede ser que seas alto. No sé qué tanto te afecte yo, pero puede ser que seas alto. Ahora fíjate, si eres alto, no quiero que andes ahí caminando encorvado. Porque sabes, muchos de nosotros nos gustaría ser altos. Tal vez algunos no, tal vez algunos sí, pero no tiene nada de que vengo. Si eres alto, le digo a él, párate alto, párate derecho. Ahora fíjate, lo que le estoy diciendo a mi hijo, le estoy diciendo algo que ya es. Imagínate si le digo a mi hijo, sé negro. No puede ser negro. O si le digo, sé rubio. No puede ser rubio. Si le digo, ten ojos verdes. No puede tener ojos verdes. No es algo que está en él. Pero si le digo a mi hijo, párate derecho, párate como lo que eres. Si eres alto, párate alto. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy reconociendo lo que hay en mi hijo y simplemente le estoy diciendo que sea lo que ya es. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los cristianos. En otras palabras, no te está invitando a hacer algo que no eres. Más bien es a renovar tu naturaleza a lo que ya Dios te ha dado. Entonces Pablo nos invita a revestirnos. Y quiero que veas que esto es un reflejo de lo que es nuestro Padre. Y si nosotros somos sus hijos, hemos de reflejar esto. Sabes, mi hijo ha de tener mis ojos o mi nariz o mi cabello. Y yo no le puedo exigir a mi hijo que sea como otra persona. Yo simplemente puedo reconocer lo que veo en mi hijo y le puedo decir que sea lo que ya es. El cristiano se va a revestir de lo que ya es y va a reflejar las características que Dios le ha demostrado en el Evangelio. Entonces por eso el apóstol le dice, revístanse, todos ustedes revístanse de afecto entrañable. Afecto entrañable habla de un amor. Anteriormente se pensaba que el amor venía de las entrañas, de lo muy dentro de uno, y era un amor honesto, era un amor fuerte. Describe un amor honesto, sin mentiras. Eso lo vemos en el Evangelio, ¿no es cierto? Que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, sin apariencias, sin condiciones. Y si Dios es nuestro Padre, nos ha dado su ADN, nos ha transformado nuestro corazón y ahora nosotros nos vamos a revestir de lo que ya somos. Afecto entrañable, bondad, una preocupación por el prójimo. ¿Viste esto en el Evangelio? Humildad. Humildad es definida muchas veces como pensar menos en mí, no pensar que soy lo peor, sino pensar menos de mí, quitarme a mí del enfoque de todo. No soy el carácter principal de la historia. ¿Viste esto en el Evangelio? Porque no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo. Amabilidad. Fíjate, un comentarista lo define así: la cualidad de no dejarse impresionar demasiado por un sentimiento de propia importancia. La cualidad de no dejarse impresionar demasiado por un sentimiento de propia importancia. Revístanse de lo que ya son. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos decepcionados con la iglesia porque no me saludan, porque son fríos conmigo, porque veo que a la otra persona la tratan así y a mí no, porque veo que las atenciones que tiene esta persona no las tengo yo. Sabes, Pablo nos está diciendo que un cristiano preparado, un cristiano revestido, antes de venir los domingos, un cristiano que se viste del Evangelio, viene a edificar su iglesia. Esta persona no está demasiado impresionada con la importancia que él tiene. No está enfocada en pensar en sus necesidades.
Esa persona es bondadosa, se está preocupada por el prójimo. Tiene un afecto entrañable, tiene un amor honesto hacia los demás. ¿No crees que si nos preparamos para ir a la iglesia, si nos vestimos para ir a la iglesia, nos sentiríamos menos decepcionados y más dispuestos a servirla? ¿Y qué si venimos los domingos no para ver quién no me saludó, sino para ir y a saludar a los demás? ¿Y qué si vengo los domingos no para ver qué atenciones no tuvieron para conmigo, sino para amar a los demás como Cristo me amó? Fíjate lo que Pablo nos dice. Primero hemos de vestirnos. Y todo, versículo 13, todo unido por amor, que es el vínculo perfecto. Te lo repito, Pablo no nos está diciendo que seamos algo que no somos. Pablo no nos está diciendo que por esfuerzos propios empecemos ahí a pujar, empecemos ahí a esforzarnos para ser algo que tal vez nunca podremos ser. Pablo nos está diciendo que actuemos como lo que ya somos. Hay una historia de un paramédico y este paramédico estaba ahí manejando en el tráfico. Este paramédico pasó muchísimo tiempo estudiando en especialidad, en traumatología. Era un paramédico de los más preparados, era joven, había pasado toda su vida estudiando, había gastado muchísimo dinero en su educación, había tenido certificaciones tras certificaciones, recientemente graduado. De hecho, iba vestido ya con su bata médica para ir a trabajar a un hospital. Y sabes, en este viaje que tenía, vio un accidente, alguien atropelló a un peatón. Este peatón definitivamente quedó ahí en la calle, quedó lastimado, pero la reacción del traumatólogo fue algo inexplicable. El traumatólogo no pudo salir del coche, vio la escena, vio cómo esta persona se estaba desangrando, vio cómo esta persona estaba en dolor, pero no pudo hacer nada por ayudar a esta persona. Inexplicablemente decidió seguir caminando, decidió seguir manejando hacia el hospital. Te hago una pregunta. ¿Este traumatólogo perdió su título? ¿Este traumatólogo quedó descalificado como traumatólogo? ¿Alguien le quitó su bata, sus diplomas? Nadie se dio cuenta que un traumatólogo había estado ahí. Jamás se bajó de su coche. Este traumatólogo se alejó con todos sus diplomas, con toda su formación, con toda su inversión. Y sabes, cuando un cristiano falla en ser lo que ya es, no pierde lo que Dios ha conseguido para él, porque ha sido garantizado y ha sido prometido por los méritos de Cristo. Pero hermano, qué tragedia cuando un cristiano pasa de largo una iglesia quebrantada, una iglesia necesitada, una iglesia imperfecta. Y decidimos tal vez desecharla, decidimos tal vez usarla y cambiarla. Y si podríamos mejor revestirnos como lo que somos y actuar con lo que ya se nos dio. Muchas veces te diría que hay cristianos que dejan de actuar como lo que son. Y gracias a la misericordia de Dios, la salvación que Dios les ha prometido permanece ahí, aunque la tragedia termina siendo por una tragedia.
situaciones difíciles, olvidadas, pasadas por alto. Y fíjate lo que Pablo está hablando, nos está dando un imperativo. Revístanse. Es un imperativo apostólico, es un imperativo activo. No está diciendo sean revestidos, está diciendo revístanse, ustedes revístanse. Quiero que notes esto, es un imperativo apostólico y se lo está dando a todos los cristianos. En otras palabras, nosotros somos los que debemos de actuar ese imperativo, debemos de obedecer ese imperativo. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Sabes? Porque muchos de nosotros pensamos que la obediencia o la santidad es imposible. Y la semana pasada hablaba de que cuando hablamos de mortificar nuestro pecado, recuerda, no hablábamos de ser perfectos, pero en definitiva hablamos de vivir en un progreso constante. Pablo habla de vivir de victoria en victoria. Pablo habla de mortificar nuestro pecado. Pablo habla de revestirnos. Sabes, hay un progreso tangible, visible que debe de haber en todos los cristianos. Si no, no tiene sentido el imperativo de Pablo. Si no nos pudiéramos revestir entonces con lo que ya se nos ha dado, entonces ¿por qué Pablo nos está pidiendo que nos revistamos? Quiero que notes entonces que Pablo nos llama a hacer lo que podemos hacer. Fíjate cómo lo describe Calvino. El Señor no nos ordena nada sin antes darnos la gracia necesaria para obedecerlo. El Señor no nos ordena nada sin antes darnos la gracia necesaria para obedecerlo. Si no te quedó claro, déjame te lo leo con las palabras de Agustín. Fíjate lo que dice: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar nos advierte que hagamos lo que podemos y que pidamos lo que no podemos y nos ayuda para que podamos. Dios no manda cosas imposibles, incluido revístanse, sino que al mandar nos advierte que hagamos lo que podemos y que pidamos lo que no podemos y nos ayuda para que podamos. En las palabras del apóstol Pablo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Sabes? Si obedecemos la palabra de Dios, ¿no te parece que una iglesia sería fortalecida? Sería afianzada, estaría creciendo, seríamos aconsejados en la iglesia, acompañados, amados, porque todos venimos no a esperar y a consumir, sino a servir a los demás, a vestirnos de lo que ya se nos ha dado en el Evangelio. Amar entrañablemente, a ser pacientes. Y fíjate el resultado, versículo 13, nos toleramos y nos perdonamos. Sabes, en este versículo me gusta la honestidad de Pablo. Habla de tolerar. Literalmente la Nueva Versión de las Américas lo traduce como soportándonos unos a otros. Sabes, cuando juntas un montón de pecadores en la iglesia, en un lugar, inevitablemente va a salir lo que somos. Y Pablo lo describe como soportándonos unos a otros. Hay personas que tal vez disfrutamos, hay personas que soportamos. Pero fíjate lo que Pablo está hablando, este es el resultado de vestirnos como lo que somos. Nos soportamos y nos perdonamos, así como el Señor nos perdonó. Quiero que veas en el versículo 13 cómo es que Pablo nos mueve con el Evangelio. No nos da tips, no nos dice échenle ganitas, ustedes pueden. Pablo nos afianza con el Evangelio. Así como el Señor los perdonó a ustedes, así como el Señor los ha transformado, ustedes perdónense unos a otros, sopórtense. Ahora fíjate, no estoy hablando que es fácil. No estoy hablando que no cuesta trabajo, no estoy hablando que no hay lágrimas involucradas, no estoy hablando que toma un milagro del Señor muchas veces en producir perdón en nuestros corazones.
Pero el Señor se lo enseñó a sus discípulos, ¿no es cierto? Y cuando ustedes oren, oren así. Perdona nuestras ofensas como también, Padre, como nosotros nos perdonamos a cada uno, tú también nos perdonaste. Perdónense ustedes sus ofensas como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Te das cuenta cómo el perdón es una característica del cristiano? ¿Te das cuenta cómo en la vida cotidiana de pecadores hay ofensas, hay malentendidos? Y cómo nos revestimos y cómo hay perdón, así como el Señor nos perdonó. El cristiano improvisado destruye, el cristiano que viene un domingo sin prepararse. El cristiano que viene un domingo sin vestirse del Evangelio. Sabes, hay tantas pláticas y debates y conversaciones entre muchos cristianos que les gusta debatir de todo. Si un cristiano debe de tener corbata, si un cristiano debe de subirse a predicar con mezclilla, si un cristiano debe hacer esto, hermano, si nos vestimos del Evangelio, ¿no crees que una iglesia podría ser mejor fortalecida así? Si nos revestimos del Evangelio cada domingo, venimos a amar, a perdonar, a ser pacientes, a ser humildes. No solamente vestirnos, sino también gobernados. Cada domingo, ¿cómo puedes prepararte para bendecir a tu iglesia? El cristiano improvisado destruye, el cristiano preparado edifica. Somos vestidos, somos gobernados. Fíjate otra vez el versículo 14, por encima de todo. Continúa, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. ¿Qué paz? La que habló en el versículo 13. Que ya nos ha perdonado. Que gobiernen ustedes. Esta palabra gobernar es literalmente un veredicto. Que nosotros seamos sometidos o que confiemos o que nos sometamos al veredicto que Dios ha dado. Eso es la palabra cuando un juez gobierna una decisión. Y entonces el juez gobierna culpable, inocente. Es como cuando en fútbol, si has visto ahí fútbol o un deporte, ves que en fútbol, por ejemplo, dicen una de las amonestaciones o de las amarillas más tontas es cuando discutes con el árbitro. Y has visto ahí tal vez tu papá, tu hermano, o ahí te gustan los deportes, ves ahí el deporte, sacan ahí una falta y ves al jugador que se acerca al árbitro y empieza a discutir con el árbitro. Y entonces el árbitro le saca la amarilla y todos se enojan porque es una de las cosas más tontas que se puede hacer. Y una vez que el árbitro da una decisión, ya es cualquier cosa que le vayas a decir al árbitro no va a cambiar su decisión. El árbitro ha gobernado la situación. El juez ha decretado la situación. Esto es lo que la palabra gobernar significa. Ahora fíjate, cuando Pablo está diciendo que gobierne en ustedes la paz, Pablo está hablando que esta paz que el juez ha declarado, ha decretado, ha de gobernar. Dios ya ha gobernado en todas las áreas de nuestra vida y dice que la paz de Dios gobierna. En otras palabras, el juez ya ha decretado que hay paz entre el pecador y Dios. Y entonces cuando estoy en la iglesia y alguien me ofende y soy incapaz de creer el veredicto de Dios, que entre ese pecador que me ofendió y Dios hay paz, soy incapaz de someterme a ese veredicto porque no creo que este pecador sea en verdad perdonado, porque quiero tal vez venganza, porque quiero tal vez juicio. No me someto al gobierno, a la paz que Dios ha gobernado, a la paz que Dios ha decretado. Y entonces vivo tomando decisiones en la iglesia que afectan absolutamente todos porque ahora no creo y no me gobierno por la paz que Dios ha decretado. ¿Sabes? Entonces, la paz que Dios ha decretado para mí ha de gobernar. Dios ha gobernado su paz en mi vida.
y Dios ha gobernado o ha decretado su paz para conmigo, entonces significa que ahora yo soy santo delante de Dios. Que Dios me conoce, que Dios sabe todo lo que hago y que Dios ha muerto, que Cristo ha muerto para perdonar mis pecados y ahora soy santo, soy escogido, soy amado delante de Dios. Esa es la paz que Dios ha gobernado, ¿sale? Pero cuando yo no soy gobernado por esa paz que Dios ha decretado, entonces ahora incluso yo me involucro en la iglesia por tratar de ganar la aprobación que Dios ya me ha prometido. Sabes, muchos de nosotros podemos incluso servir en la iglesia para tratar de probar algo a los demás. Y ese servicio no es de bendición para la iglesia o no es ni siquiera de bendición para ti. Porque no estoy siendo gobernado por la paz que Dios me ha dicho tranquilo, no tienes que probar nada. Eres amado, eres escogido aún si no haces nada. Aún si no tienes que probarle nada a nadie. Pero muchas veces no soy gobernado por esa paz. No creo que Dios ha declarado paz para conmigo. Y trato de demostrarle a los demás algo que no soy. O trato de asegurarme que los demás sepan que no soy lo que pienso que ellos piensan que soy. Y sabes, mis interacciones, mi servicio, mis comentarios se ven afectados porque la paz de Dios no gobierna en mi corazón. El decreto de Dios no gobierna en mi corazón. La paz que Dios ha dicho, que ha anunciado, no gobierna mis decisiones. Y muchas veces esa paz entonces la trato de conseguir con mis propios esfuerzos, con mis propias ideas de lo que necesito hacer. El cristiano improvisado destruye, el cristiano preparado edifica. Si nos preparamos, nos vestimos del Evangelio. Somos gobernados por su paz. Creemos lo que ha decretado en el Evangelio. El pecador que me ofendió es perdonado. Yo soy perdonado. No solo eso, sino que somos formados. Versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo. Quiero que notes esta palabra, que habite en ustedes la palabra de Cristo. ¿Sabes? Hay una diferencia entre habitar y visitar. ¿Te ha pasado que vas ahí de vacaciones, vas a un hotel y está padrísimo, está todo limpio, pero no tienes la libertad de decorarlo? Hay incluso cuadros muy genéricos. Si no te gusta, te aguantas, ahí está, no lo puedes mover. Si quieres poner un cuadro, no puedes porque no es tu cuarto, estás rentando ese cuarto, no puedes pintarlo, no puedes decorarlo, no puedes modificarlo. Si la cama está donde no te gusta, te aguantas porque nada más vas a estar ahí 1, 2, 3 días, no pasa nada, no es tuyo. Eso es visitar un lugar. Pero Pablo no está diciendo que la palabra de Dios visite. Pablo está hablando que la palabra de Dios habite en sus corazones, que habiten ustedes. Y cuando alguien habita en un lugar, esa persona inevitablemente va a ser de ese lugar suyo. Y muchas veces cuando llegamos a una casa, la llegamos a rentar por primera vez, empezamos ahí a imaginarnos qué es lo que necesitamos hacer. Queremos pintar esto, queremos decorar esto. Tal vez si la casa es nuestra, empezamos a modificar paredes, empezamos a modificar ventanas. Es inevitable, ¿no es cierto? Nos queremos sentir cómodos en donde estamos viviendo. Sabemos que vamos a estar ahí por un buen rato. Y entonces habitamos el lugar, lo hacemos nuestro, lo hacemos cómodo, como nos gusta. Fíjate, lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios habita en nosotros y cuando habita en nosotros, indudablemente va a modificarnos, va a cambiarnos, va a transformarnos y va a hacer de nuestra vida su vida. Y entonces empezamos a cambiar convicciones, opiniones, formas de ser. Sabes, con una persona
tiene un carácter, un muy mal carácter, o tiene un pecado que está gobernando su vida, y esa persona dice, pues así soy, hermano. La palabra de Dios nos llama a que Dios gobierne, que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, que la modifique, que la permee, que la inunde, que la cambie. Eso es lo que significa que la palabra de Dios habite en nosotros. Te hago una pregunta, no te quiero incomodar demasiado, no necesitas responderme, es más, ni siquiera te voy a ver, voy a ver al techo. La semana pasada, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿por qué no memorizamos estos versículos? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros los memorizamos? ¿Cómo es que la palabra de Dios va a habitar en nosotros? Fíjate lo que Pablo dice, que permanezca con toda su riqueza, no nada más los versículos que me gustan, no nada más los versículos que apoyan la convicción que tengo. Con toda su riqueza, fíjate lo que dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con su palabra. Canten salmos, himnos de su palabra. Ahora, si no tenemos su palabra y su palabra no habita en nuestros corazones, ¿cómo estamos aconsejando? ¿Con qué estamos aconsejando? Con algo que no tenemos. Y podríamos entonces dar de lo que no tenemos y tratar de arreglar la situación del prójimo, pero cuando viene la tentación y el pecado y el dolor a nuestras vidas, esa ausencia de palabra, hermano, se ha de mostrar. Podemos pretender por un poco. Fíjate lo que Pablo dice, que la palabra de Dios habite en ustedes, que la palabra de Dios more en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros. ¿No te gustaría estar en una iglesia mejor? Imagínate una iglesia donde todos estamos animados, donde todos nos amamos, donde todos somos pacientes, donde la iglesia está creciendo porque estamos haciendo discípulos, donde estamos compartiendo el evangelio en las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, donde nos acercamos para alabar a Dios y salimos animados, salimos aconsejados, salimos exaltando a Cristo, salimos de esa iglesia y decimos, Dios, qué buena iglesia, gracias a Dios por tu iglesia. ¿No te gustaría estar en una iglesia así? Sería buenísimo, ¿no es cierto? ¿Y sabes cuál es el problema? Que no nos vestimos, que no somos controlados y que no somos transformados por la palabra de Dios. Cuando llega una persona a pedirnos consejo, damos de la palabra que no tenemos. Cuando una persona llega y nos ofende, estamos tan ensimismados y tan peleando por nuestro derecho que descalificamos a esa iglesia. Esta iglesia no muestra el evangelio. Y nos vamos tal vez a otra iglesia, esperando encontrar a una iglesia madura, una iglesia efervescente, una iglesia apasionada. Y sabes, indudablemente descubrimos que esa persona en esta otra iglesia me ofendió. Hasta que por la gracia de Dios podría ser que después de tanto tiempo nos demos cuenta, ay caray, hay un factor común. Tal vez no era problema de la iglesia. Tal vez el problema era yo. Llegaba sin prepararme, sin vestirme del evangelio, sin ser transformado por su palabra, sin ser moldeado por su palabra, sin ser gobernado por la paz que Dios ha decretado a todos los pecadores, incluyéndome a mí. Pero Pablo nos habla que si hemos de ver una iglesia sana, una iglesia madura, nos hemos de preparar, nos vestimos. Somos gobernados por la paz que nos ha dado, somos formados y por último, y con esto termino, agradecidos. Versículo 15, sean agradecidos. Versículo 16, con gratitud de corazón, háganlo en el nombre del Señor Jesús.
Versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, dando gracias a Dios en el Padre por medio de Él. Te das cuenta, en 3 versículos habla de agradecimiento. Agradecimiento, ¿por qué? Por lo que Dios ha hecho. Sin agradecimiento no me voy a poder vestir. Sin agradecimiento, sin apreciar lo que Dios ha hecho por mí, no me voy a poder vestir de lo que Dios ya me ha dado. Sin agradecimiento no voy a poder ser gobernado por su paz. Sin agradecimiento no voy a ser formado por la palabra que Él me da. Es por su misericordia que me ha vestido. Es por su misericordia que me ha dado lo que no me pertenece y ahora me lo da y me lo ha anclado a su Hijo y es permanente y es incondicional. Sin agradecimiento no me voy a poder vestir de lo que me ha dado. Sin agradecimiento no voy a ser gobernado por su paz. Sin agradecimiento no voy a ser transformado por su palabra. Me ha dado su palabra y su Espíritu Santo. Puedo conocer a mi Dios, ese Dios que dio su vida por mí. Tengo su palabra aquí. Qué privilegio, ¿no es cierto? Tengo un pueblo imperfecto. Dios me ha regalado un pueblo imperfecto con el cual caminar, con el cual ser aconsejado, al cual amar. Dios me ha dado a su Espíritu Santo, el cual me anima. Dios me ha dado de su palabra. Qué privilegio, nada de eso merecía. Y llego a la iglesia a demandar atenciones que no merezco ni me corresponden. ¿Quién soy yo? No he conocido el Evangelio. Todos nosotros llegamos a la cruz de rodillas como un pueblo de pordioseros, sin merecer absolutamente nada. Y el día de mañana que nos frustremos con Dios o con la iglesia porque no nos da lo que merecemos, ese día se nos ha olvidado lo que somos. Agradecidos a Dios por lo que nos ha dado, háganlo en el nombre del Señor con gratitud de corazón y sean agradecidos y todo lo que hagan de palabra o de obra, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Sabes, hace tiempo estaba trabajando, me tocó trabajar vertiendo concreto, créelo o no. Y me acuerdo, estaba estudiando, estaba en Estados Unidos, estaba vertiendo concreto, mi jefe era cristiano, estábamos vertiendo una banqueta y tenías que apurarte, empezábamos desde el día, terminábamos hasta en la noche y teníamos que apurarnos, teníamos que estar moviendo el concreto porque si no se fraguaba y cuando se fraguaba ya no podías hacer nada, no se podía mover. Entonces nos había preparado, nuestro jefe nos había platicado, tenemos que poner mucha atención, tenemos que hacer todo con cuidado. Y me acuerdo que terminamos esa banqueta y no tuvimos problemas. Y esa banqueta ya estaba terminada, ya la habíamos limpiado, la habíamos cepillado, ya estaba ahí nada más para que se secara al siguiente día. Ahora, ¿sabes lo que pasó? Ya estaba medio oscuro ese día, ya estábamos cansados. Y me acuerdo que yo estaba del lado de la banqueta, esa banqueta estaba ahí nuevecita, fresca todavía. Yo estaba de este lado y me acuerdo que una herramienta estaba del otro lado. Yo ya estaba cansado, no sé si estaba deshidratado, pero sabes, a mí se me hizo fácil ir por la herramienta. ¿Y sabes lo que pasó? Me metí al concreto húmedo. Ya habíamos terminado la obra. Me metí al concreto húmedo y me di cuenta cuando mi bota se quedó atorada ahí. Ahora, sabes, yo en ese momento yo me esperaba que mi jefe me hubiera gritado, me hubiera corrido. O sea, eso es lo que nos había explicado. Era, no vayas a hacer eso. Ahora, todo el tiempo que habíamos estado ahí se había desperdiciado, todo el material. Teníamos que empezar, que ahora romperlo, no podíamos sacarlo así, teníamos que esperar a que se rompiera, tenemos que mañana venir y vertir ese bloque que echa a perder. Sabes, no se me olvida la reacción de mi jefe. Mi jefe me vio, se rió, dijo, no pasa nada, mañana nos preocupamos, es otro día. Sabes, en ese momento no entendí nada. Me sentí muy agradecido, muy humillado y el próximo día, te confieso, trabajé doblemente duro. No tenía que decir absolutamente nada. Sabía cuánto le había costado a mi jefe ese bloque. Si me decía, vete a recoger esto, lo iba a hacer.
Vaya, si quería le traía un cafecito. ¿Sabes? Sabía que a partir de ese momento estaba en deuda con mi jefe. Te lo confieso, el día de mañana, el siguiente día y la próxima semana, trabajé como nunca. No me amenazó, no me condicionó, absolutamente nada. Pero, ¿sabes? Sentía agradecimiento en mi corazón. Sentía agradecimiento. Cristo ha pagado una deuda incalculable por cada uno de nosotros. Cristo ha dado a su Hijo por reconciliarte con Él, te ha vestido de su justicia, te presentas a Él perfecto, santo, incondicionalmente, perfecto, permanentemente. ¿Sabes? Pablo nos dice que el cristiano agradecido se viste, es controlado y es transformado por lo que Dios ya nos ha regalado. Hermano, no lo desperdicies. Te ha regalado un pueblo imperfecto y te ha equipado para fortalecerlo, para afianzarlo, para sanarlo, para amarlo. ¿No te gustaría ver una iglesia sana, fuerte, creciendo? ¿No te gustaría eso? Dios te ha dado la oportunidad de poder hacerlo. Te ha dado la oportunidad de poder hacerlo. Un cristiano preparado edifica su iglesia, un cristiano improvisado destruye su iglesia.